Buenas tardes, nosotros les vamos a hablar acerca de los desafíos en la imagenología a largo plazo y la cuantificación de dinámicas en células individuales. Nuestro grupo está conformado por José Vicente Alzate, Santiago Saavedra y Alejandra Puente. La observación de células individuales es necesaria para comprender el comportamiento de poblaciones unicelulares debido a que la heterogeneidad en estados y dinámicas moleculares es prevalente incluso entre células clonadas o poblaciones estrechamente relacionadas, por lo que las mediciones de promedios poblacionales no proveen la suficiente información. Estas observaciones son posibles gracias a la imagenología de células individuales a largo plazo, las cuales son un conjunto de técnicas de imagenología que permiten visualizar la dinámica celular en tiempo real o casi tiempo real. Esta técnica integra la microscopía de fluorescencia y la microscopía de lazo temporal. Esta microscopía de fluorescencia consiste en la detección de emisiones de luz por parte de reporteros o marcadores moleculares unidos a ácidos nucleicos, proteínas, organelos e incluso organismos completos. Las emisiones de luz que captamos en la microscopía de fluorescencia se producen por la absorción de energía en forma de radiación electromagnética de baja longitud de onda por parte de moléculas denominadas fluoróforos, que en este caso son marcadores. Bueno, lo anterior se debe a que el fotón incidente promueve la transición de un electrón de un estado de menor a mayor energía en los átomos del material, los cuales posteriormente pierden dicha energía y la emiten en forma de luz, regresando a su estado inicial, lo que se conoce como luminiscencia. Ahora vamos a hablar de la microscopía de lazo temporal. En esta es donde las imágenes obtenidas integran información tanto espacial como temporal, realizando capturas secuenciales por periodos de tiempo definidos. Esto es de gran relevancia en la observación de la dinámica celular, debido a que las observaciones de células individuales deben tener una resolución temporal suficiente para que la información pueda ser interpretada correctamente. Acá tenemos el ordenamiento pseudotemporal. Cuando se utilizan capturas instantáneas para analizar ómicas, se acude a métodos computacionales que infieren en la dinámica celular, ordenando las células en una ruta de desarrollo. El pseudotiempo no refleja las dinámicas reales y puede fallar para transiciones rápidas, oscilaciones o altos niveles de ruido. Entonces acá tenemos tres gráficas. Entonces la primera gráfica, en esta se puede establecer con promedios poblacionales, se hace una estimación general de la dinámica. Con la segunda gráfica se puede ver que con ordenamiento pseudotemporal se puede inferir la dinámica, pero se distorsiona el tiempo. Y en la tercera, como podemos ver, en comparación con la dinámica real, puede diferir bastante las dinámicas moleculares estimadas. Ahora la observación en vivo. La observación ideal de células individuales es al interior del organismo o en vivo y de forma no invasiva por un tiempo extendido, lo que hacía posible en organismos modelo transparentes con los cuales se utiliza microscopía de lámina delgada. Sin embargo, este tipo de observaciones presenta diferentes restricciones cuando se trata de células de mamíferos, específicamente por el hecho de que es poco factible inmovilizar un organismo vivo por más de unas cuantas horas, de forma que el tiempo de observación y el número de eventos que pueden ser observados durante el experimento son limitados. Varias de las problemáticas que se tienen al utilizar la observación in vivo pueden ser evitadas utilizando la observación in vitro, es decir, la observación de poblaciones celulares en medios controlados. Esta observación permite la cuantificación del comportamiento celular y molecular de células individuales durante largos periodos de tiempo, incluso hasta una semana, de forma que es posible visualizar varios ciclos y divisiones celulares y se obtiene una resolución temporal bastante buena.
Esta técnica tiene diversas aplicaciones en la biología computacional y la bioinformática, debido a que permite entender el control molecular del destino celular, es decir, los procesos por los cuales las células se dividen, se diferencian, crecen y finalmente mueren, y todo en términos de dinámicas moleculares, es decir, el análisis de la interacción y los cambios de concentración en moléculas específicas, siendo la de principal interés las proteínas, las cuales pueden ser rastreadas dinámicamente en tiempo y espacio para así generar modelos matemáticos y a partir de ellos pues desarrollar hipótesis que pueden ser corroboradas posteriormente, bien sea de forma computacional o de forma experimental. Respecto a los requerimientos técnicos, no existe una configuración experimental que pueda ser utilizada en todos los experimentos. Entonces, dependiendo del organismo modelo y del interrogante que se quiera responder de él, se utilizan diferentes configuraciones. Sin embargo, en este diagrama de bloques podemos observar los principales componentes o requerimientos para poder realizar la técnica. En primer lugar tenemos el computador, el cual cumple dos funciones. Por un lado, funciona como una unidad de control, ya que se pueden utilizar software de control para poder seleccionar la secuencia de captura del microscopio. Y por otro lado, dependiendo del experimento, se pueden requerir dispositivos como válvulas para, por ejemplo, cambiar la concentración de algún soluto en el ambiente celular. Entonces aquí el computador también se encarga de controlar el dispositivo. Y por otro lado, el computador se utiliza como una unidad de procesamiento, ya que se encarga de almacenar y posteriormente procesar las imágenes que son capturadas por el microscopio. Luego tenemos el microscopio, que es nuestro instrumento de captura. Posteriormente tenemos el ambiente celular, que es donde se contienen las células que estamos observando. Y por último están los marcadores moleculares, que son insumos muy importantes para la técnica, ya que trabajamos con microscopía de fluorescencia. Entonces, el primer requerimiento que tenemos es el ambiente celular, y esto se refiere al medio que va a contener las células que serán estudiadas. Puede ser una incubadora, una cámara microfluídica, una cámara de perfusión, entre otros, y debe garantizar un ambiente óptimo tanto para el desarrollo de la población celular como para el desarrollo del experimento. Entonces debe mantener parámetros como la temperatura, la concentración de dióxido de carbono, la humedad y la osmolaridad. Y respecto al desarrollo del experimento, es necesario que permita la manipulación de las células y la visualización de las mismas, es decir, que permita integrarse con el microscopio que se esté utilizando. Luego tenemos el segundo requisito, que es la configuración de microscopía, y como mencionamos anteriormente, los microscopios que se utilizan en esta técnica son los de fluorescencia. Aquí en la imagen tenemos un microscopio de epifluorescencia, que es el más utilizado en esta técnica debido a que es bastante sencillo. Entonces aquí tenemos el diagrama funcional del microscopio, en el cual está una fuente de emisión de luz, la cual genera una señal que pasa a un filtro de excitación, y este se encarga de dejar pasar únicamente la longitud de onda que queramos utilizar como señal de excitación. Después esta señal pasa a un espejo dicroico, que se encarga de dirigir la señal hasta una lente objetivo y de ahí al espécimen. Entonces el espécimen se excita, emite una señal de luz, la cual pasa por el objetivo, por el espejo, y de ahí a un filtro de emisión que igualmente va a dejar pasar únicamente la longitud de onda que queremos visualizar como señal de emisión. Después va a una lente ocular y al detector para ser visualizada. Respecto a la señal de excitación que se utiliza en esta técnica, es radiación electromagnética de baja longitud de onda. Entonces pueden ser rayos X, rayos gamma, rayos UV, luz azul, entre otras. Sin embargo, aquí las que más comúnmente se utilizan es la radiación UV, los rayos UV. Y esta señal se obtiene entonces mediante fuentes de luz que son lámparas, pueden ser de mercurio, de xenón o lámparas halógenos de wolframio. Aquí podemos observar una lámpara de mercurio, que es de las más comunes. Y seguido de la lámpara se encuentran los filtros ópticos, que son los que mencionábamos anteriormente como filtros de excitación, los cuales pues permiten separar únicamente la longitud de onda que queremos utilizar como señal de excitación. Fototoxicidad. Se refiere al daño causado a las células por la frecuente exposición a la luz de excitación. Puede ser minimizada de diferentes formas, reduciendo la intensidad de luz e incrementando el tiempo de exposición, utilizando longitudes de onda menos tóxicas, utilizando componentes optimizados y empleando software de control para el microscopio, que permitan la conmutación rápida en la fuente de emisión de luz. De esta manera se puede reemplazar los obturadores mecánicos, que son
poco eficientes y más lentos. Los marcadores moleculares. Los marcadores o reporteros son moléculas de tipo fluoroforo, los cuales permiten detectar interacciones entre proteínas y monitorear la actividad de promotores genéticos. Estos marcadores son generalmente proteínas fluorescentes genéticamente codificados o tintes fluorescentes, las cuales deben tener una alta especificidad, es decir, deben unirse únicamente a moléculas o compartimentos celulares específicos. Como dije, deben tener alta especificidad, alta intensidad de emisión, biocompatibilidad y maduración rápida. El fotoblanqueamiento. Es un problema común en los marcadores moleculares, es el fotoblanqueamiento, y se refiere a la destrucción de fluoroforo durante la excitación debido a su inestabilidad estructural, lo que causa que los marcadores solo puedan ser excitados en los primeros instantes del experimento, provocando la pérdida de la continuidad en la fluorescencia captada. Como se puede ver en la imagen, se va perdiendo la fluorescencia a raíz del tiempo. Procesamiento de datos. Debido a que esta técnica de imagenología consiste en una observación continua de la población celular, durante periodos de tiempo relativamente largos se generan grandes cantidades de datos multidimensionales, por lo que se requiere la utilización de algoritmos eficientes para la segmentación y el tracking celular y la cuantificación de los fenotipos. Entonces, por ello se desarrolló plataformas para la gestión de los datos a gran escala que permitan un almacenamiento eficiente, la creación de copias de seguridad, la recuperación y presentación de datos brutos. Como se pueden ver, las imágenes obtenidas contienen información como las dinámicas moleculares, la morfología, el comportamiento y la evolución de las generaciones celulares. Para explorar esta información se deben utilizar algoritmos eficientes que funcionen de forma semiautomática, permitiendo una corrección manual, rápida y dirigida en la que los parámetros se ajustan de forma eficiente mediante un entrenamiento interactivo aplicable para múltiples modalidades de imagenología y accesible para todo tipo de usuario. Finalmente, como conclusiones, tenemos que la imagenología de células individuales a largo plazo es crucial para entender el comportamiento celular y ha permitido importantes descubrimientos biológicos. Y la complejidad de la tecnología necesaria ha impedido que la técnica sea utilizada por más laboratorios de investigación.